De mensajes en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nos vamos hoy al capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20. Y una vez que lo encuentren, se pueden poner en pie, si su condición física se lo permite, en reverencia a la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Siguiendo esta serie de mensajes basada en Efesios, hoy le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: imitadores de Dios. Repito, imitadores de Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hemos tenido la gran bendición en estas pasadas semanas de ir a través de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y el exponerlo de esta manera organizada, basado en los capítulos y en los versos naturales, nos ha permitido apreciar primeramente los tesoros espirituales que tenemos en Cristo. El hecho de que, según el apóstol Pablo, debemos darle gracias a Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que Dios nos incorporó en su plan. Nosotros no somos un accidente espiritual, somos parte de un gran plan de Dios, en el cual nos escogió para que ser redimidos y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, y nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa que nos confirma, que nos asegura nuestra posición en Cristo. Y luego más adelante él procede a dar gracias a Dios por la misma iglesia de Éfeso, por el testimonio que han tenido en cuanto al amor que tienen por los hermanos en la fe, y también por el testimonio de fe que tienen en los alrededores. A lo cual él le pidió a Dios y él oró encarecidamente a Dios de que Dios les abriera los ojos de su entendimiento para que entendieran el amor de Dios, que es ancho, profundo, hermoso,
y que con ese conocimiento y esa revelación los llevara también a entender el poder de Dios que está disponible en la iglesia. Ese poder que operó en la resurrección de Cristo está disponible a nosotros como iglesia. Nosotros, nuestra influencia no depende de que tengamos personas en altas esferas gubernamentales, ni porque hayan personas adineradas. El poder y la influencia de la iglesia radica en el respaldo de Dios por la obra de gracia de Jesucristo en nuestros corazones. Y de eso es algo de lo que la iglesia ha disfrutado y seguirá para expandir el reino de Dios. Y recuerda el apóstol Pablo adelante de que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y que esto no es algo de nosotros, pues es un don de Dios. De manera que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que las obras no son para salvarnos, sino que las obras son una evidencia de que nosotros somos salvos. Porque las obras son aquellas que glorifican a Dios. Y en esto tenemos que continuar dándole gracias a Él por esa maravillosa obra de redención. Y hablamos también de que el apóstol Pablo exhorta acerca de continuar edificando sobre el fundamento de los apóstoles. O sea que Dios ha otorgado unos dones y ha otorgado unas gracias y unas carismas para que nosotros como iglesia podamos continuar trabajando en la obra del Señor. Nosotros no somos meros espectadores. Dios no nos ha llamado a eso. Nos congregamos para adorar a Dios. Nos congregamos para aprender de la palabra de Dios, pero es para ser enviados a servir y a proclamar a Cristo fuera de las paredes del edificio, porque donde nos reunimos es el edificio, la iglesia somos nosotros. De manera que si esto físico se deshiciere, sin embargo la iglesia de Cristo va a permanecer para siempre. Y hablamos también de la nueva vida en Cristo, de lo cual el apóstol Pablo compara el que nosotros ya estando en Cristo, pues lógicamente nuestra vida tiene que exhibir el carácter de Cristo. Entonces hablamos de lo que es el proceso de santificación, que el proceso de santificación es uno donde Dios comienza en nosotros, que Dios nos ha separado para Él, pero al mismo tiempo nosotros participamos de ese proceso de santificación. O sea, nosotros no somos pasivos, sino que una vez que Dios ha revelado a Cristo en nuestros corazones, entonces anhelamos el agradar a Dios. Y por ello, Él exhorta, en este caso a la iglesia de Éfeso y a nosotros, que nos despojemos del viejo hombre. Él compara la vieja persona en términos de sus actitudes, de sus pensamientos antes de Cristo, como una ropa de la cual nosotros podemos disponer de ella. Pero claro, una vez que nos quitamos esas ropas viejas que representan nuestras actitudes, nuestra pecaminosidad, entonces echamos mano de la ropa nueva que es en Cristo. Y recordemos que utilizamos esta ilustración que es muy sencilla del diario vivir. Y es que cuando, por lo regular, uno se baña, entonces una vez que se seca, pues uno adquiere ropa nueva, limpia. O sea, uno tiene la ropa limpia. O sea, por lo regular uno se baña y luego se viste con ropa limpia. O sea, no te bañas y luego te pones la ropa sucia. No sacas la del hamper, a menos que no hayas lavado, ¿verdad? Estamos hablando de lo normal, Pero para darle mérito a la ilustración, eso es lo que hacemos comúnmente. O sea, si Cristo a nosotros nos limpió, si Cristo nos purificó, entonces lo que hemos de revestirnos es del nuevo hombre, no de la vieja criatura. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el autor de los Hebreos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, Dios no me sacó del fango para yo volver a estar en el fango. O sea, Dios me limpió para yo ver el fango de lejos, no para estar inmerso en él. Y entonces continuar hacia adelante en base a la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en nosotros. Y para ello tenemos que renovarnos en nuestra mente. ¿Y cómo nos renovamos en nuestra mente? Con la palabra de Dios, con la congregación, con la oración, la dependencia de Dios, renovamos día a día. Entonces hoy, continuando esta misma línea de pensamiento, en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla y da unas exhortaciones con mucho amor pastoral.
pero de una manera también firme. O sea, y déjeme decirle que cuando nosotros hablamos de lo que es vivir de acuerdo a Cristo, lo debemos hacer con amor y firme. Hay personas que exhortan a caminar como Cristo, pero lo hacen, parece más de una manera enojada que de un consejo. Y nosotros primeramente tenemos que entender que nos referimos a la familia de la fe. Y segundo, que tanto el que está predicando como los que me están escuchando estamos en un proceso de santificación todos nosotros. Así que estos consejos, aunque yo soy el que los estoy exponiendo a ustedes, esto es algo que también y aplica aún más a mí como pastor. Así que todos estamos en ese camino de santificación. Y en ese proceso, la exhortación del apóstol Pablo en esta sección es de que los creyentes seamos imitadores de Dios. Óigame, qué interesante esa expresión. Imitadores de Dios. De hecho, para mí, esta idea de ser imitador de Dios, de momento, sin estudiarla, me pareció un poco pesada. Y me encontró pesada en el sentido de que yo digo, ¿cómo es posible que Él me exhorte a yo ser imitador de Dios cuando eso es algo humanamente imposible? O sea, ¿cómo yo voy a poder imitar a Dios? O sea, si yo lo veo de una perspectiva solamente somera, superficial, lo primero que digo, esto es imposible, yo no puedo imitar a Dios. Ahora, cuando lo estudio, me percato que la imitación de la cual el apóstol Pablo se refiere, de nosotros de Dios, no se refiere a que lo imitemos en sus atributos, porque lógicamente yo jamás puedo ser omnipotente, omnisciente, ni omnipresente, ni nada de eso. Esas son cualidades y atributos que solamente Dios tiene. Ahora, sí puedo ser imitador de Dios en cuanto a utilizar a Jesucristo como mi modelo. Por como lo refiere el apóstol Pablo en Romanos, que él viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que cuando hablamos de imitar a Dios, a quien tenemos que ver es a Jesucristo. A ver a Jesucristo y cómo Él procedió y qué fue lo que enseñó. Y entonces, en base a eso, debo conducir ¿qué? Mi vida, nuestra vida. El Señor nos ha dejado en Él, o sea, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Cristo, todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante en este caminar cristiano y en este camino de santificación. Y más aún entendiendo que la misma Biblia sostiene que Jesucristo se encarnó, pero en su encarnación Él fue expuesto a retos y tentaciones como nosotros. O sea, Jesucristo experimentó traición, Jesucristo experimentó tristeza, Jesucristo experimentó hambre y Jesucristo fue tentado. Porque la Biblia ocupa una sección en los evangelios donde Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado por el mismo diablo. Y a mí la verdad es que algo que me intimida de Satanás es algo, y es que ¿cómo él se atrevió a tentar a Dios mismo? Entonces, ¿por qué me intimida un poco? Porque si Satanás se atrevió a tentar al verbo de vida, a Cristo, que lo intente conmigo no es nada. Déjeme decirle, en una ocasión, ¿se acuerdan de cuando el boxeador Mike Tyson? ¿Se acuerdan? A la verdad que fue un peso pesado de los más destacados en la historia. Y recuerdo que hubo, en su momento los oponentes no le duraban de un round, o le duraban muy poco, por la pegada que tenía. Y muchos se burlaban de los que lo enfrentaban a él. Se burlaban y decían, mira qué bulto, como dicen algunos. Mira qué flojo. Sin embargo, y yo fui uno de ellos, hasta que un entrenador de boxeo precisamente me dice, ¿sabes algo, Carlos? ¿Tú te atreverías a treparte al ring con Mike Tyson? Y yo le dije, no. Entonces, ¿por qué tú le dices a ellos que son un bulto y que son unos flojos? Por lo menos ellos se atrevieron, tú no. Oye, me cayó, es cierto. Tienes razón. O sea, los habrán noqueado en el primer round, pero se atrevieron a treparse al ring con el hombre más caliente del momento y con el hombre más fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás Satanás tenía que saber que no tenía ninguna posibilidad de ganarle a Cristo, pero lo intentó.
Entonces, ¿sabes cuál es el asunto? Que si él se atrevió con él, y más adelante en la Biblia veo que él lo hizo con Pablo, y Pablo es otra liga fuerte, que lo trate de hacer con Carlos Pacheco no es nada. Y yo soy amateur ahí. O sea, quiere decir que yo me tengo que poner la armadura de Dios, que eso lo vamos a reflexionar posteriormente en otro mensaje, para poder enfrentar los ataques del enemigo. Pero lo que le quiero decir es que Cristo se expuso a todas esas tentaciones y Él venció. ¿Para qué? Para que usted y yo, que queremos imitarlo a Él, cuando nos veamos en circunstancias difíciles, no podemos decir, bueno, Señor, yo no puedo pedir que tú intercedas por mí, o yo no puedo imitarte a ti porque tú no pasaste por esto. No, el Cristo pasó por todas estas cosas, pero sin embargo nunca se dio. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para comprender nuestra situación. Así que sí, es posible, de acuerdo al apóstol Pablo, ser imitadores de Dios, en el sentido de tener a la persona de Cristo como nuestro modelo y nuestro guía para seguir. Ahora, que en el proceso de imitar a Cristo podemos tener ciertos bajones, podemos experimentar ciertas decepciones por causa de nuestra debilidad. Sí, claro que sí. Pero la vida no se basa en nosotros echarnos hacia un lado porque fracasemos un día. No, las personas que triunfan son aquellas que, aunque en un momento fallen, sin embargo se levantan y siguen hacia adelante. Ninguna persona en el mundo de los negocios o en el mundo de los deportes nunca ha experimentado, no es de los que nunca han experimentado el fracaso. Al contrario, cuando usted lee sus biografías o escucha sus entrevistas, ellos mismos te admiten, no, al principio, olvídense, yo no era ni siquiera el prospecto que la liga quería que yo fuera jugador. Pero ¿qué hice? Seguí entrenando, con mucha disciplina y llegué. Entonces, si eso es a nivel secular, que eso es deporte o eso es negocio, ¿cuánto más nosotros en la vida cristiana podemos confiar que aunque tengamos ciertas recaídas, sin embargo, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, podemos seguir hacia adelante? Porque, repito, podemos tener ciertos resbalones, pero una cosa es resbalar y otra es volver atrás. Y Hebreos capítulo 10 dice que usted y yo, los que estamos en Cristo, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que vamos a seguir, porque grande es el que está con nosotros y mayor es el que persevera en nosotros que nosotros mismos. Y bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué nos exhorta el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, a ser imitadores de Dios? Pues bueno, primeramente, y escuche bien, nos exhorta a ser imitadores de Dios porque usted sabe algo, porque somos sus hijos. O sea, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le exhorta a la iglesia de Éfeso y a nosotros, sean imitadores de Dios. ¿Y por qué nos exhorta eso? Porque somos sus hijos. Mi hermano, algo que es lindo de la paternidad, ¿verdad? Y de la maternidad, es que la principal escuela que tienen nuestros hijos son nuestro hogar. That's it. Es nuestro hogar. Ellos pueden pasar mucho tiempo en la escuela, pueden pasar el tiempo afuera, pero sin embargo las primeras impresiones de lo que es la vida, nuestros hijos las reciben de nosotros. Los niños desde que nacen crean una dependencia, en este caso de su madre, tanto afectiva como física en el aspecto de la lactancia, si este es el caso. Entonces crean una relación. Entonces su proceso de aprendizaje de la vida es mediante la observación de quién, de nosotros. Ellos no solamente van a tener rasgos físicos por causa de la genética propia, ¿verdad?, de nosotros. Algunos se parecerán más, otros menos. Algunos podrán heredar nuestro tono de voz, porque lógicamente eso está. Pero hay hasta muecas que se parecen ellos a nosotros. Formas de caminar como nosotros. Formas de expresarse que es como nosotros. Que alguien de afuera dice, este es el hijo de Carlos. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues como camina, chacho. Mira. La voz de él, ¿ok? Este es el hijo de Sonia. ¿Cómo te lo sabes? Si camina como él, habla como él. O sea, hay una identificación
que viene como resultado de relacionarse continuamente con los padres. Esto es algo que ni siquiera el niño se premedita. O sea, no es algo que él dice, no, yo me quiero parecer a mi papá. Es que esto surge de algo natural por la relación consistente que hay. Y reacciona igual. Usted no ha visto personas que los ve y cuando le presentan a los padres de estas personas, usted dice, la verdad es que son idénticos. Pero no es solo el aspecto de los rasgos físicos, es cómo mueve la boca. Hasta las mismas expresiones. Que dicen, ay caray. Y los repiten igual. Y caminan igual. Pero es por esa identificación que hay. Todo el tiempo los están mirando. Entonces, mire el gran peso que tenemos como padres de hacer las cosas bien. Porque ellos lo que van a aprender de nosotros, o sea, el niño no tiene la capacidad de discriminar ni de discernir de que mi papá es incorrecto o está correcto, o es moral o es inmoral. Él no tiene esa capacidad. Él simplemente sabe, ese es mi papá, esa es mi mamá, yo los quiero mucho, yo dependo de ellos, por lo tanto, todo lo que ellos hacen debe ser bueno. O sea, si ven al papá maltratando a la mamá, aunque la vea sufrir, tristemente, posiblemente se va a criar creyendo que eso es natural. Como también, si lo ve amoroso, si lo ve afectivo con la mamá y la mamá bien afectiva con el papá y ve un ambiente que dentro de lo imperfectos que son, sin embargo es saludable, él va a ver que eso es algo que natural. Miren, les voy a dar un ejemplo como esto. Dios por su gracia me permitió siempre tener a mi papá y hasta el sol de hoy los tengo. Mi papá lleva más de 60 años, yo creo que casados ya. O sea, toda una vida. Entonces, cuando yo de niño, para mí era completamente natural ver a mi papá después del trabajo en mi casa. Mi papá nunca, ni aún antes de conocer a Cristo, era una persona de irse como los gatos que se desaparecen un fin de semana y aparecía. No, yo no estaba acostumbrado a eso. Mi papá llegaba del trabajo, mi papá se bañaba, ese era su ritual, entonces se ponía ropa limpia, ¿ok? Entonces se iba al sofá, mi mamá le daba la comida, mi papá ponía un juego de béisbol, nos llamaba a todos, vengan a ver el juego de béisbol. Yo me aburría porque no me gustaba el juego de béisbol, a mí siempre me gustaba más el básquetbol. Y entonces, pero compartíamos. Y para mí eso era algo muy natural. Y los fines de semana mi papá salía del trabajo el viernes y nos llevaba a pasear, y el sábado él se quedaba haciendo sus tareas en la casa, que si arreglando esto o aquello. O sea, para mí eso era algo natural. Cuando yo estaba en la escuela y veía hijos de padres divorciados, para mí eso era algo que me impactó. Honestamente me impactó. O sea, yo dije, wow, yo le decía a ellos, ¿y tu papá nunca está en la casa? Y yo, no. Y más cuando conocí compañeritos que me decían, no, yo no conozco ni a mi papá. ¿Tú no lo conoces? ¿Tú no sabes quién es? Me dice, no, yo no sé quién es. O sea, que te puede pasar por al lado. Sí, yo no sé quién es. ¿En serio? ¿Y cómo tú vives? Me dice, pues así. Yo, ¿en serio? O sea, ¿por qué? Porque luego me di cuenta que la vida no a todos les favorece igual. ¿Qué le quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que cuando nosotros hablamos de identificarnos con el Señor en nuestra relación con Él, el apóstol Pablo nos exhorta a ser imitadores porque somos sus hijos. Los hijos imitan a los padres. Imitan a los padres. La Biblia presenta a Dios en una relación filial. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Solamente somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Amén. Dice en Juan capítulo 1 que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Usted, si está en Cristo, usted es un hijo de Dios. Entonces, si queremos imitar a Dios, que es nuestro Padre, tenemos que caminar con Él. No hay de otra. Es caminar ¿qué? Con Él. El apóstol Pablo dice, mira, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, somos hijos amados. Hijos amados, usted es hijo de Dios. Y déjeme decirle que esto es algo especial, porque hay un mito popular de que todos somos hijos de Dios. Eso es una falacia teológica, eso no es real. O sea, a nivel creativo, o sea, por creación, pues todos somos creación de Dios. Pero relación filial es solamente para aquellos que creen en Jesucristo.
La Biblia es clara que solamente tú llegas a ser hijo de Dios cuando tú has puesto tu total confianza en el Hijo de Él, que es Cristo Jesús. Y entonces viene una relación de padre e hijo. De otra manera, tristemente, somos hijos de ira, al igual que los demás, dijo el apóstol Pablo. Pero solamente en Cristo. Pero la buena noticia es que usted está aquí, ha creído en Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, vamos a caminar de acuerdo, o vamos a procurar caminar de acuerdo a ¿qué? A nuestro Padre. Dice, y andad en amor como también que Cristo nos amó. O sea, mi ejemplo, tu ejemplo, nuestro ejemplo es Cristo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que fragante. Así que lo primero es que somos imitadores de Dios y hemos de procurar ser imitadores de Dios porque podemos hacerlo ya que somos hijos de Dios. Esto no puede ser posible a ti si tú no has creído en Jesucristo. Si tú no has entregado tu corazón a Jesucristo, yo te puedo decir para ti esto es imposible. Yo estoy de acuerdo. Y aun cuando suene pesado lo que te voy a decir, sin embargo es teológicamente correcto. El apóstol Jesucristo mismo dijo en una ocasión a unos hebreos religiosos que se jactaban de que eran hijos de Abraham. Abraham, un gran patriarca de la fe, un gran personaje de la historia de la salvación. Y ellos se jactaban de que somos hijos de Abraham, hijos de Abraham. Para que entienda este punto de este mensaje y escuche bien. Y esto lo dijo Jesucristo, Evangelio según San Juan. Él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, ustedes dicen que son hijos de Abraham, sin embargo, sus acciones no parecen que son hijos de Abraham. Porque lo que hacían ellos era atacar a Cristo, no tenían fe, eran gente completamente carnal. ¿Tú sabes lo que le dijo Cristo? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué? Hermano, así de controversial y fue Cristo. Esto no fue un predicador, esto no fue un predicador de calle que muchas veces decían, mira qué tosco en la predicación. No, esto fue Cristo. Él dijo, miren, yo le voy a decir quién es su padre. Su padre es el diablo. ¿Sabes por qué? Porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. ¿Por qué? Porque el diablo desde el principio ha sido homicida. Ustedes me quieren matar. El diablo desde el principio ha sido mentiroso y ustedes se pasan mintiendo. Así que ustedes no me digan que son hijos de Abraham, porque ustedes lo que tienen son las evidencias de ser un hijo del diablo. En otras palabras, ¿por qué? Porque lo que imitan es al diablo. Y hermanos, parece una palabra tosca, pero es la realidad. Cuando usted ve maldad en el mundo, no me diga a mí que están imitando a Dios por amor a Dios. Cuando usted ve una persona que está mintiendo, cuando ve una persona que es avariciosa, cuando usted ve una persona que crea cizaña entre hermanos, cuando usted ve personas que difaman, hay personas que le dañan reputación a otros, personas que por su avaricia le derriban el negocio a otra persona y se quedan con ellos y dejan esa familia en la calle. Óigame, usted no me diga a mí que están imitando a Dios. Perdónenme, están imitando a alguien que comienza con D, pero no es Dios. Y no es con D en mayúscula, es con minúscula, se llama diablo. ¿Cómo lo sabemos? Por las obras de ellos. Porque si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Y las obras de Dios es caminar en amor, caminar en la gracia de Dios, caminar amándolo a Él y amando al prójimo. O sea, que cuando nos habla de ser imitadores de Dios es porque somos ¿qué? Sus hijos. Entonces, esto es un gran motivo de reflexión. ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Lo que yo camino refleja que soy un hijo de Dios o soy un hijo del diablo? Como yo me conduzco, evidencia que he nacido de nuevo, espiritualmente hablando, o sencillamente solo el único nacimiento que he tenido es el natural, que es el que está registrado en los registros demográficos. Porque este es importante, pero este es más todavía. Porque naciste en el 68 o en el 70, pues cuando acabe en el año que sea, pues ya se acabó, porque a nivel eterno también tristemente estarás perdido. Pero si en naciste naturalmente, pero naciste espiritualmente, cuando llegue el momento estarás con Él en la eternidad. Imitadores de Dios, porque somos sus hijos. Segundo, la exhortación va a que seamos imitadores de Dios,
No solo porque somos sus hijos, sino que esa imitación de Dios debe traducirse en caminar ¿en qué? En la luz. Dice en el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, lo que estaba hablando anteriormente, ni necedades. Hay personas que hablan necedades. ¿Qué son necedades? Tonterías. Ni truanerías. Usted sabe lo que es una truanería. Ya es una conspiración premeditada de cometer un delito, un truán. Es cuando, mire, usted podrá posiblemente fallar en algo, pero no fue su intención hacer ese daño. Pero un truán no. Un truán lo que hace es que planifica. Y él ya tiene todo el plan para hacerte a ti caer. Eso es un malvado. ¿Ok? No es lo mismo que yo venga y me estire así y entonces que pasa al lado se dé con mi pie y se caiga. Claro, sufre un daño, pero no fue mi intención. Digo, mira, perdóname, de verdad que yo tuve la desconsideración de no fijarme que estiré este pie y te hice tropezar. Ahora, un malvado hace esto. Yo estoy esperando que José pase. Él va a pasar por aquí. Ya está cercano. Yo voy a estirar la pierna un poco hasta acá. Ay, se cayó. Se voló un diente. Qué bueno. Ese era el propósito. Me considero exitoso. Eso es un truán. Es una persona malvada. Premeditadamente quiso hacer un daño. Le voy a decir, ¿existe gente así? La maldad existe, ¿yo? La maldad existe. A veces creo que uno vive con una burbuja. Porque a pesar de todo, le voy a decir algo. Toda mi vida ha sido en iglesias. Y aunque uno ha visto cosas difíciles, sin embargo, no es tan difícil como vivir afuera. En el mundo hay gente mala. Hay personas que hacen maldad por ignorancia y otros que premeditadamente hacen maldad. La maldad existe. Y solamente eso puede cambiar cuando Cristo transforma el corazón. Dice, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, o sea, que ama el dinero. O sea, usted no ha visto personas, mire hermano, el dinero es importante, pero usted y yo no podemos ser dominados por el dinero. Nuestro Dios es el que tiene control de nuestra vida. Hay personas que son controlados por el dinero. Tan y tan controlados por el dinero que prefieren mejor o divorciarse o no divorciarse por dinero. Algunos me han dicho en consejería, pastor, yo no amo a mi esposa. Y digo, pues tienes que amarla. No, pero no la soporto. ¿Y por qué no estás separado? Porque me sale caro. Y digo, pues mira, primero es que no te debes separar, debes buscar. Ahora, la motivación por la cual estar con ella no debe ser porque te sale caro. La motivación debe ser porque tú perdonas y ella te perdona y se restaura la relación matrimonial. Amén. Pero usted sabe que hay gente que no se soporta aún en el hogar porque quisieran separarse, pero dicen, primero pagar al abogado, segundo separación de bienes, es mejor soportarla, o es mejor soportarlo a él. Y eso no es el espíritu de Dios. Y el avaro solamente piensa en dinero, en dinero, en dinero. Y hay que tener cuidado con esta cultura norteamericana, hermano. Qué bueno que aquí hay oportunidades de echar hacia adelante. Qué bueno que se puede prosperar. Pero tenga cuidado que no se convierta eso en un Dios. Porque el dinero es un Dios cruel. Quiero que lo sepa. Es un Dios cruel. Es un Dios insensible. O sea, cuando la gente ama más el dinero que a Dios, se vuelve insensible ante las necesidades de otros. Se vuelve insensible hasta con sus propios hijos, con sus familiares. Y total, le voy a decir algo. Luego, usted le pasa algo, se resbala del jabón de su casa, o su esposa se lavó el pelo y quedó champú en la bañera y se resbaló y se acabó. Se acabó. Entonces, y usted dice, wow, ¿qué pasó? Entonces el Señor dice allá, bueno, viste, pensaste más en ese Dios, que es un Dios cruel, porque ahora mismo ese Dios no te puede comprar la salvación. Le voy a decir algo, la salvación no se compra con dinero. No se salva con obras, se va a comprar con dinero. Solamente es por lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que no, el avaro, mire hermano, y hay que trabajar, y digno es el trabajo. El trabajo es honra. Y qué bueno. Dice que el que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Pero hay una línea fina de avaricia y tener contentamiento. Porque la avaricia dice que el amor al dinero trae problemas. No el dinero,
el amor al dinero. Dice que por el amor al dinero muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos ¿qué? Dolores. O sea, que para el creyente que camina en la luz, la avaricia no es parte de eso. Dice, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas antes, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, caminar como hijos de luz. O sea, los imitadores de Dios caminan en la luz, porque somos la luz del mundo. La Biblia dice que usted no puede poner una luz debajo de una mesa. O sea, no tiene sentido que usted compre una lámpara y la ponga debajo de la mesa, a no ser que quiera jugar que está acampando en su casa. Yo no sé. A lo mejor es que usted quiere jugar a eso. Pero si no, no tiene sentido. ¿Qué usted hace? Usted toma la lámpara y la pone en un lugar alto para que todo el mundo se beneficie de esa luz. Así nosotros, los creyentes, no nos podemos esconder. Al contrario, nuestras obras y nuestra vida deben alumbrar y reflejar ¿qué? El carácter de Cristo. Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Usted, hermano, usted es una bendición en su trabajo si usted es un hijo de Dios. Usted es una bendición en su familia. Usted es una bendición. Créame que usted es una bendición. Y aunque algunos de momento se molesten y digan, óigame, qué religioso está esta persona, al tiempo se percatarán que la mayor bendición que ellos tienen es que usted sea de Cristo. Porque cuando ellos pasen por el valle de sombra y de muerte, se acordarán de ese familiar que tiene una relación con Dios. No porque usted sea la razón de la que salva, sino porque usted les inspirará a llegar al camino que usted llegó, que es Cristo, que Jesús, Señor nuestro. Caminar en la luz implica también escoger las mejores compañías, hermanos. Las mejores compañías. O sea, debemos escoger aquellas personas que nos ayuden a crecer como seres humanos, no que nos resten. O sea, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios medita día y noche. Miren, yo creo en ser amables con todo el mundo, pero le voy a decir algo, no todo el mundo es mi amigo, y quiero que lo sepan. Yo conozco miles de personas, miles. Esto no es que me haga popular, pero conozco mucha gente. Ahora, mis amigos no representan eso. Ahora, les voy a decir, tengo muchos amigos también. Pero en relación a todos los que conozco, no. ¿Por qué? Óigame, mi hermano, porque hay gente que yo no puedo aprender nada. Y no, esto no es arrogancia, es que sencillamente, si yo me dejo llevar por ellos, me arrastran a mí a su error. O sea, yo quiero personas en mi vida que me ayuden a ser mejor padre. Yo quiero personas en mi vida que me ayuden a ser mejor esposo. Yo quiero personas en mi vida que me den los mejores consejos, que me ayuden y que yo también pueda influenciar positivamente en ellos con lo que Dios me ha dado por gracia, darlo por gracia. Pero, hermanos, si nos hemos de relacionar con los demás, la influencia debe ser tú, no ellos a ti. Amén. Ser tú. O sea, tú puedes influenciar sin lucir fastidioso. Tú puedes influenciar en la vida de ellos sin tener que ser un policía religioso, porque hay personas que son policías religiosos. Lo único que están mirando, mira, no te vistas así, no te hagas esto, no hagas lo otro. Eso es un policía obsesivo con la religión. Un policía, yo le llamo los policías religiosos, porque se pasan también hasta como los perros policías, ladrándole a todo el mundo. Y eso tampoco, eso hermano, eso no edifica, eso no, ni yo mismo los quiero al lado mío, ni yo los mío. No sé si yo le he contado esto en una ocasión en un avión. Yo estaba en el avión. Usted sabe que yo me pongo un poquito nervioso en los aviones. Pero nada, me senté, oré y todo este tipo de cosas. Estoy orando y una dama que está al lado mío me dice, ¿estás orando? Yo, sí. Me dice, ¿usted es cristiano? Sí, no, yo soy pastor. Ay, qué bueno, yo también soy evangélica. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya despegó el avión, pues yo saqué una revista de ejercicios para leer. De esas, de ejercicios, Y me pongo a leer un artículo y ella me hace, un permiso, ¿y usted es pastor? Y yo, sí, llamo a Dios, mucho. Llamo a Dios. Me dice, ¿qué usted hace leyendo eso? Y yo, pues porque yo quiero echar musculito.
yo también quiero, o sea, yo quiero alzar pesas, porque dice, pero un pastor quiere alzar pesas, yo, y eso es malo. Me dice, claro que sí, en serio. ¿Y por qué es malo? Ah, no, porque usted tiene que estar en oración todo el tiempo. Y digo, pero es que yo oro y también hago ejercicio. Me dice, no, pero yo estoy decepcionada. Yo, en serio, todo eso, por leer Men's Fitness. Por eso usted está decepcionada. Sí, y yo, ok, pues yo no puedo hacer nada. Ay, ¿usted no tiene la Biblia con usted? Sí, la tengo ahí, pero quiero leer esto primero. Si el viaje dura 4 horas, me da tiempo de leer un evangelio, me da tiempo de leer otras cosas. Tranquila, me dice, no, yo no puedo creer esto. Esto es increíble que un pastor, mira, ya me hace pensar si mi pastor también lee estas cosas. Y yo, pero hermana, yo lo que estoy leyendo es de ejercicio. Eso es banalidad. Y yo, ay, Señor amado. Ahora, eso sí, yo seguí leyéndolo. Pero miraba y ella me miraba y yo la miraba y yo, no me miras así. Pero ¿por qué me mira así? Pero sí, mira, me estaba mirando como si yo estuviera leyendo algo malo. Yo estaba leyendo algo acerca de suplementos y proteínas y de entrenarse después de los 40 en aquel tiempo. Bendito, yo quería ver, eso no es malo. O sea, en lugar de pensar y decir, oye, está leyendo algo sano, no, ella dijo, no, está leyendo algo banal. Hasta que vino la turbulencia y me pidió oración. Cuando el avión empezó a hacer así, que de hecho si ya supiera que yo estaba más asustado que ella. Pero cuando empezó así, el avión me dijo, pastor no va a orar. Y yo, ahora, ¿verdad? Ahora quieres que ore, ¿verdad? Yo dentro de mi Señor sí ten misericordia de nosotros. Okay. Y luego saqué mi Biblia. Pero hermano, qué triste cuando nos encontramos con este tipo de, yo le llamo los policías religiosos, que el lugar, o sea, ella ¿por qué no me preguntó, mira, estás casado? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas casado? Tanto. Y decir, contra, gloria a Dios. No puede decir, oye, ven acá un hombre ya de más de 40 años y está leyendo algo sano. No, tienes que decir que es malo. O sea, por vivir así, eso no es espiritualidad, eso es fanatismo religioso. Lo que estamos hablando es que nosotros seamos influencia espiritual. ¿Qué es una influencia espiritual? Que primero ellos beben, pues yo digo, mira, tú bebes o tú estás con ese tipo de la conducta, yo te la respeto, pero yo no participo de eso. Ahora, eso no quiere decir que no podamos conversar, porque yo puedo conversar contigo, porque yo no soy mejor que tú porque no bebo, no, yo soy un pecador arrepentido. Porque otra cosa, nosotros no somos mejores que los pecadores, hermanos, de verdad no lo somos, porque pecadores somos. Amén. Pecadores salvados por la gracia de Dios. Pero sabes que influencia es que, mira, tú lo haces, yo te lo respeto, pero yo no lo hago. Y cuando me pregunte por qué, porque no me hace falta hacerlo. Porque sencillamente estoy en Cristo y tranquilo, pero podemos conversar, óigame, eso sí, si te mareas, pues entonces siéntate, porque ahí no podemos hablar. Pero sabes que no te rechazo, pero quiero influenciarte. Quiero enseñarte que la vida no se basa en esto. Que al contrario, la vida se disfruta cuando tengo más conciencia que cuando estoy inconsciente. Amén. Entonces, somos la luz del mundo, escoger nuestras compañías. Aquellos que tristemente no conocen a Cristo, vamos a influenciarlos. Y aquellos que son nuestros amigos cercanos, vamos a crecer con ellos. Gloria a Dios. Y vamos a estimularnos en las buenas obras y en lo que es de Dios. Lo tercero es que si somos imitadores de Dios, no solamente porque primeramente somos sus hijos, no solamente porque caminamos en la luz, sino como imitadores de Dios, a esto se une que caminemos en sabiduría. Dice en el verso 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino que como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días que son malos. ¿Okay? Mire esto. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu de Dios y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Caminemos en sabiduría. ¿Qué es un hombre sabio? Un hombre sabio es aquel que su conocimiento lo pone en práctica. Un hombre sabio aprendió de sus fracasos pasados. Sí, porque un sabio no es aquel que nunca se ha equivocado. Al contrario, un sabio que se ha equivocado, pero aprendió de su equivocación. Un necio es el que resbaló en esa loseta y sigue pasando por ahí.
y ve que esa loseta resbala y pasó y vuelve y pasa, y vuelve y pasa, y le pasa peor que a Dagón al frente del arca, se va desarmando cada vez que se cae. Eso es un necio, pero un sabio se cayó. Ok, esa es buena, me dolió. Te reíste. No hay problema. Quiropráctico, ayúdame. Ok, ahora, cuando voy a pasar, no, yo no voy a pasar por ahí, ahora paso por acá. Eso es un sabio. Y hermano, hay que caminar con sabiduría porque los tiempos son malos. Claro, Pablo lo está hablando de su tiempo, pero los tiempos de hoy se aplica perfectamente. ¿Por qué los días son malos? Bueno, todo está cambiando. Ya Dios, tristemente, dejó de ser prioridad para la sociedad. Le voy a decir algo honestamente, la gente no quiere saber ni de Dios, solamente cuando tiene problemas. Y cuando tiene problemas quiere a Dios y después lo vuelve a desechar. Es un Dios desechable. A la gente no le interesa a Dios. La gente no quiere saber de Dios. Triste, ¿verdad que sí? Porque cuando veo la Biblia, Dios no quiere el mal mío. Dios quiere mi bien. Y Dios precisamente me quiere librar de lo que yo me quiero lanzar, al precipicio. Yo me quiero lanzar al precipicio y Dios me dice, no, chico, no, por ahí no. Entonces yo le digo, yo aculpo a Dios de injusto por eso. No, mira Dios, mira, no quiere que yo me lance por el precipicio, pero es que se cree Él, que Él me manda. Si yo sé lo que estoy haciendo, me voy a lanzar por el precipicio. Claro, y el Señor dice, sí, te va a romper todos los huesos. No, no va a pasar eso. No, yo soy especial. A mí no me va a pasar eso. Y además, deja de estarte metiendo en mi vida. Además, yo no creo en ti, la tierra es plana, ¿ok? ¡Fum! ¡Pa! Hay algunos que hoy dicen que la tierra es plana, no sé si usted lo sabe. Pues, ¡pum! Y se tira. Se lanzó. ¿Qué pasó? Se rompió el hueso. Es una ilustración jocosa y simple, pero ¿sabes qué? Así es el hombre hoy día. No quiere. Ahora cuando está con los huesos quebrantados, dice, ay Dios. No sabemos si el ay Dios es una queja de dolor o ay Dios, ayúdame. Claro, le voy a decir algo. Y en este caso, tristemente, me voy a identificar con Jonás antes de terminar. Dios es tan bueno que si tú te acercas aún con los huesos rotos ahí, de todo corazón Dios te recibe. ¿Por qué digo yo como Jonás? Porque yo digo, Señor, la verdad que tú eres tremendo, Señor, porque yo lo dejaría así. Pero sin embargo, tú eres tan bueno que si hasta ahí clama, tú le respondes. Bendita gracia tuya, Señor, que cuando nosotros nos obstinamos en no buscarte, sin embargo, aun cuando te buscamos por conveniencia, hasta tú te acercas, Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, por lo bueno que eres, Señor. Entonces, caminemos en sabiduría, caminemos en sabiduría y caminemos en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Allí esa expresión no recae tanto en la prohibición del vino, sino en el contraste de que si algunos viven una vida desenfrenada con todo tipo de placeres, en este caso el alcohol, ¿por qué no sustituir eso con una vida llena del Espíritu de Dios? Que la vida llena del Espíritu de Dios no es un espíritu religioso, escuche bien. Y quiero ser bien claro con esto porque algunos dicen yo estoy lleno del Espíritu de Dios y para mí que están llenos del espíritu de religión y de otras cosas. Porque no hay amor, no hay compasión, hay mucha Biblia en la cabeza, pero no hay ejecución. Eso para mí no es ser lleno del Espíritu Santo, eso es lleno de religión, eso es lleno de legalismo. Si hubiera estado en los tiempos antiguos, también mandabas a matar a la gente que no creyera como tú. Eso no es de Dios. Para mí ser lleno del Espíritu Santo es lo que dice ahí, exhortándonos unos a los otros, dándole gracias a Dios, alabando a Dios, exhibiendo el carácter de Cristo de amor. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Seamos imitadores de Dios. Somos sus hijos, hermanos. Podemos imitar a nuestro Padre y muchas cosas lindas. Qué privilegio tenemos que Él nos ha dado la capacidad de poder imitarlo a Él por medio de la persona de ¿quién? De Cristo. La persona de Cristo. Adorémosle a Él por siempre. Y recordemos algo, nunca se nos olvide.
Dios en sí mismo, Él es bueno. Y todo lo que Él nos dice es para nuestro bien. Dios fácilmente pudo, por la desobediencia de Adán y Eva y la depravación total que, como algunos teólogos se refieren a la condición de pecado del hombre, habernos dado la espalda y decir, bueno, ahora arréglenselas como puedan. Mire, si Dios hubiera hecho eso, hubiera sido completamente justo. Porque la salvación no es algo que tú mereces, es un favor, ¿oyó? Es un favor. Entonces, en lugar de Dios ejercer justicia, a ti te escogió para ejercer en ti misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente a ti y a mí y a nosotros, sino a todos aquellos que reciban nuestro mensaje. Y recordemos, como dijo Spurgeon, y quiero que te lo grabes en la mente, lo dijo un gran hombre de Dios: no hay una sola persona que anhele de todo corazón a Cristo que Dios le haya negado esa petición. Si tú la anhelas de corazón, esa petición es otorgada, porque es el Espíritu de Dios quien está trabajando en ti. Vamos a orar y darle gracias.